Has entrado a un sitio donde el silencio respira y la oscuridad sabe quién eres. Si deseas continuar escuchando, dale like a este video y suscríbete en este momento, porque algo ya te sigue desde atrás. Ahora sí, comencemos. Durante décadas se ha rumoreado en los pueblos cercanos a Catemaco sobre ciertos rituales que algunos desesperados realizan buscando riqueza rápida. No son leyendas inventadas para asustar turistas. Son historias reales que la gente mayor cuenta en voz baja, advirtiendo a los jóvenes ambiciosos sobre los peligros de buscar atajos hacia la prosperidad, porque en esa región existe conocimiento antiguo sobre cómo invocar fuerzas que pueden otorgar lo que pides, pero que siempre cobran más de lo que estás dispuesto a dar. Y hay quienes, cegados por la codicia, no solo aceptan estos tratos, sino que tienen el descaro de burlarse, de pensar que pueden engañar a lo que invocaron. Esas personas aprenden de la forma más terrible que hay cosas en este mundo que no perdonan la falta de respeto. Yo conocí a 3 hombres que cometieron ese error. Los vi prosperar durante meses, volverse ricos de la noche a la mañana, presumir su fortuna recién adquirida. Los escuché reírse de las advertencias, burlarse de las tradiciones, decir que habían encontrado la forma de tener todo sin consecuencias reales. Y luego los vi caer, uno por uno, en formas que ningún dinero pudo prevenir, ningún doctor pudo explicar, ningún abogado pudo defender. Los vi pagar precios que hicieron que su riqueza pareciera basura comparada con lo que perdieron. Mi nombre es Víctor Maldonado Castro. Tengo 35 años y vivo en un pueblo pequeño cerca de Catemaco llamado San Andrés Tuxtla. Trabajo como contador y conozco a mucha gente de negocios en la región. Los 3 hombres de los que voy a hablar eran conocidos míos. No exactamente amigos, pero sí parte del mismo círculo social. Lo que les pasó, lo presencié parcialmente. El resto lo supe por otros que estuvieron más cerca. Esta es la historia completa de su ambición, su pacto, su arrogancia y su caída. Todo comenzó en febrero del 2023. Había 3 socios que tenían un negocio de transporte de carga entre Veracruz y otros estados. Se llamaban Ricardo, Ernesto y Javier. Los 3 estaban en sus 40s, casados con familias. El negocio iba regular, no mal pero tampoco excelente. Ganaban para vivir cómodamente pero nada extraordinario. Y los 3 compartían una ambición insaciable de volverse verdaderamente ricos. Ricardo era el más agresivo de los 3. Siempre hablaba de negocios grandes, de cómo algún día iba a tener mansión y carros de lujo. Ernesto era más callado pero igual de ambicioso. Revisaba constantemente sus inversiones y buscaba oportunidades. Javier era el que parecía más equilibrado, pero en el fondo tenía la misma codicia. En marzo, durante una reunión de negocios en un bar, los 3 estaban quejándose de lo lento que crecía su empresa. Ricardo, después de varias copas, dijo medio en broma: «A este paso vamos a tener que hacer pacto con el diablo para volvernos ricos». Un señor mayor que estaba sentado en la mesa vecina escuchó el comentario. Se acercó y les dijo: «Si hablan en serio sobre eso, conozco a alguien que puede ayudarlos». Los 3 se rieron pensando que era broma, pero el señor insistió: «Hay un hombre en las montañas cerca de Catemaco, Don Sirio. Hace trabajos especiales para gente que busca prosperidad rápida, pero advierte, cobra precios altos y no acepta que lo engañen». Ricardo, todavía medio borracho, dijo: «¿Dónde encontramos a ese Don Sirio? Porque yo estoy dispuesto a lo que sea». El señor escribió direcciones en una servilleta y se la dio. «Pero piénsenlo bien, una vez que hacen trato con él, no hay forma de cancelarlo. Y si lo ofenden o tratan de estafarlo, las consecuencias son peores que simplemente no hacer el trato». Los 3 guardaron la servilleta, pero no le dieron mucha importancia. Pensaban que era puro cuento. Pero una semana después, cuando un negocio importante se les cayó y perdieron una cantidad considerable de dinero, Ricardo sugirió: «¿Qué tal si vamos a ver a ese Don Sirio, ya que perdemos?». Ernesto y Javier estaban escépticos pero también desesperados. Acordaron que el siguiente fin de semana manejarían a Catemaco para buscar a este hombre. El sábado los 3 subieron a las montañas siguiendo las direcciones. Era un camino difícil.
de terracería, que subía y subía hasta llegar a una casa aislada de madera oscura. Había símbolos tallados en la puerta que ninguno reconoció. Tocaron. Un hombre de edad indeterminada abrió. Podría tener 50 o 70 años. Tenía ojos que parecían ver demasiado, que hacían sentir incómodos a quien mirara. Vestía completamente de negro. «Don Sirio», dijo Ricardo. «Nos mandó un señor. Dijo que usted ayuda con negocios». «Sé quiénes son», dijo don Sirio con voz grave. «Los estaba esperando. Entren». El interior de la casa era inquietante. Velas negras por todas partes. Un altar con objetos que preferían no mirar muy de cerca. Olor a algo quemándose que no era madera. Don Sirio los hizo sentar. Quieren riqueza. Quieren que su negocio prospere más allá de lo normal. Quieren dinero rápido. «Así es», dijo Ricardo. «¿Puede ayudarnos?» «Puedo, pero mi ayuda tiene precio y reglas estrictas que deben seguir». «¿Qué precio?», preguntó Ernesto. 50,000 pesos cada uno ahora. Y cuando sean ricos, cuando tengan la prosperidad que buscan, regresarán aquí en exactamente un año. Y cada uno me dará el 10% de todo lo que hayan ganado en ese año». Los tres se miraron. 150,000 pesos entre todos era mucho, pero manejable. Y 10% de ganancias futuras parecía razonable. ¿Eso es todo?, preguntó Javier. No. También hay reglas. Nunca deben hablar de este trato con nadie. Nunca deben negar mi ayuda o decir que su riqueza vino de su propio esfuerzo. Nunca deben faltarme al respeto o burlarse del trabajo que hago. Y deben cumplir con el pago exacto en un año. ¿Aceptan? Los tres aceptaron rápidamente. Firmaron un documento que don Sirio sacó, escrito en una mezcla de español y algo más que no pudieron leer. Pagaron el dinero. Don Sirio hizo un ritual que duró 2 horas, quemando cosas, rezando en idiomas extraños, haciendo que cada uno bebiera un líquido amargo. «Está hecho», dijo finalmente. «En una semana empezarán a ver resultados y recuerden, respeten las reglas o enfrentarán consecuencias que el dinero no puede solucionar». Los tres salieron de ahí sintiéndose extraños, parte escépticos, parte inquietos, pero decidieron esperar y ver qué pasaba. Una semana después, Ricardo recibió una llamada inesperada. Una empresa grande quería contratar sus servicios de transporte para un proyecto masivo. El contrato valía 3 millones de pesos. Sin hacer casi nada, sin ni siquiera buscar el cliente, el negocio llegó a ellos. 2 semanas después, Ernesto ganó una lotería menor de 200,000 pesos. Luego Javier recibió una herencia inesperada de un tío lejano que ni sabía que existía. $500,000 pesos. Durante los siguientes meses, todo lo que tocaban se convertía en oro. Cada inversión funcionaba. Cada negocio que iniciaban prosperaba. Cada oportunidad que aparecía resultaba en ganancias masivas. Para junio, los tres eran significativamente más ricos. Para septiembre, eran millonarios. Compraron casas nuevas, carros de lujo, viajes, todo lo que habían soñado. Y mientras más ricos se volvían, más arrogantes se volvían también. Ricardo empezó a decir en reuniones de negocios que su éxito era puro talento. «Algunos nacemos para esto», presumía. «No es suerte, es habilidad», olvidando completamente la regla de no negar la ayuda de don Sirio. Ernesto empezó a burlarse de la gente que iba con curanderos o brujos. «Puras supersticiones de ignorantes», decía en voz alta en bares. «Todo eso es cuento para sacarle dinero a los tontos», burlándose directamente del tipo de trabajo que don Sirio hacía. Javier era más discreto, pero empezó a faltar a misa los domingos, cosa que siempre había hecho. Cuando su esposa preguntaba, decía: «Ya no necesito rezar, tengo todo lo que quiero. Dios no me dio esto, yo me lo gané», faltándole al respeto tanto a lo divino como a lo que lo había ayudado. En noviembre, 2 meses antes de que cumpliera el año del pacto, los tres se juntaron a celebrar. Estaban borrachos, eufóricos por su riqueza. Y Ricardo tuvo una idea terrible. ¿Saben qué? Ese viejo don Sirio piensa que le vamos a dar 10% de nuestras ganancias. Esos serían millones.
¿Por qué deberíamos darle tanto? Ese fue el trato, dijo Javier, aunque no muy convencido. Pero, ¿qué puede hacer si no le pagamos?, dijo Ernesto. ¿Mandarnos mal de ojo? ¿Echarnos una maldición? Eso es pura fantasía. La realidad es que somos ricos y no necesitamos pagarle nada más. Los tres acordaron que cuando llegara enero y tuvieran que regresar a ver a don Sirio, le pagarían solo una fracción de lo acordado, tal vez 100,000 pesos cada uno. Y si se quejaba, simplemente no regresarían más. ¿Qué podía hacer un brujo viejo contra hombres ricos con abogados? Diciembre pasó con más prosperidad. Para cuando llegó enero del 2024, cada uno había ganado fácilmente 10 millones de pesos durante el año. Según el trato, debían pagar 1 millón cada uno, pero decidieron llevar solo 100,000 cada uno. El sábado acordado, los tres subieron otra vez a la montaña. Llegaron a la casa de don Sirio riéndose, confiados, arrogantes. Tocaron la puerta con menos respeto que la primera vez. Don Sirio abrió. Su expresión era neutral, pero sus ojos parecían saber algo que ellos no sabían. «Vienen a pagar», dijo simplemente. «Sí», dijo Ricardo sacando un sobre. «Aquí está». Don Sirio tomó el sobre y contó el dinero. 300,000 pesos en total. Miró a los tres. El trato era 10% de sus ganancias. Cada uno ha ganado más de 10 millones. Me deben 1 millón cada uno. «Eso nos parece excesivo», dijo Ernesto con tono despreocupado. «Después de todo, nosotros hicimos el trabajo. Tú solo hiciste un ritual. 300,000 es más que suficiente». Don Sirio se quedó muy quieto. «¿Están rompiendo el trato?» «Estamos renegociando», dijo Javier. «Es lo que la gente de negocios hace, tómalo o déjalo». «Y para ser honestos», agregó Ricardo con una sonrisa burlona, «no estamos seguros de que tus rituales hayan hecho algo. Tal vez solo tuvimos buena suerte. Así que considera estos 300,000 como un regalo de caridad». Los tres se rieron. Era la peor ofensa posible. No solo romper el trato, sino burlarse, negar la ayuda, faltarle al respeto directamente. Don Sirio los miró durante un largo momento. Luego dijo con voz completamente calmada: «Entiendo. Entonces el trato está roto, y las protecciones que venían con él también». «¿Protecciones?», preguntó Ernesto. «Cuando hice el trabajo no solo les di prosperidad, también los protegí de ciertas cosas. Cosas que son atraídas por riqueza súbita. Entidades que buscan personas con bendiciones no merecidas. Mientras cumplieran el trato, estaban seguros. Pero ahora que lo rompieron, que me ofendieron, que se burlaron, ya no hay protección». «¿Nos estás amenazando?», dijo Ricardo, aunque algo en su voz sonaba menos seguro. «No, solo les informo de la realidad. Las consecuencias ya están en movimiento. No hay nada que yo pueda hacer ahora aunque quisiera. Váyanse». Los tres salieron riéndose nerviosamente. En el camino de bajada trataban de convencerse mutuamente de que el viejo solo estaba tratando de asustarlos, que no podía hacer nada real, que habían ganado, que eran más listos que un brujo de pueblo. Pero al llegar al pueblo, Ricardo empezó a sentirse mal, dolor de cabeza intenso. Para cuando llegó a su casa, tenía fiebre alta. Su esposa llamó al doctor. Revisaron todo. No encontraron nada malo, pero Ricardo empeoraba. Ernesto esa noche empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que algo lo perseguía en la oscuridad. Despertaba gritando. Su esposa se asustó, pero él lo descartó como estrés. Javier conducía a su casa cuando de repente perdió control del carro. El volante giró solo, como si manos invisibles lo movieran. Chocó contra un poste. No se lastimó gravemente, pero el carro, uno nuevo de lujo, quedó destrozado. Durante la siguiente semana, todo empezó a desmoronarse. Los negocios que habían prosperado empezaron a fallar. Contratos se cancelaban sin razón. Inversiones se perdían. El dinero que habían ganado empezaba a desaparecer en problemas tras problema, pero eso era lo menos grave. Los tres empezaron a experimentar cosas que el dinero no podía solucionar. Ricardo veía sombras en su casa que se movían contra la luz. Escuchaba voces llamándolo. Su salud se deterioraba a pesar de visitar a los mejores doctores. Ernesto empezó a perder la memoria. Olvidaba conversaciones, compromisos,
incluso los nombres de sus hijos a veces. Los doctores decían que sus escáneres cerebrales eran normales, pero los síntomas empeoraban. Javier tenía accidentes constantemente. Cosas caían sobre él. Tropezaba en lugares planos. Tuvo 3 accidentes de carro en 2 meses. Era como si algo lo estuviera persiguiendo, tratando de lastimarlo. Para marzo, apenas 2 meses después de romper el trato, los 3 estaban desesperados. Habían perdido la mayor parte de su riqueza. Sus familias estaban asustadas. Y cosas inexplicables seguían pasando. Decidieron regresar a ver a don Sirio. Llevaron el dinero completo que debían, 3 millones en efectivo. Subieron la montaña suplicando que los perdonara, que revirtiera lo que había puesto en movimiento. Pero la casa estaba vacía. Don Sirio se había ido. Preguntaron en el pueblo y nadie sabía dónde. Era como si hubiera desaparecido. Buscaron ayuda con otros curanderos. Todos decían lo mismo. El trabajo que don Sirio había hecho era muy específico. Incluía protecciones que se activaban si cumplías el trato y castigos que se activaban si lo rompías. Y una vez rotos, nadie más podía revertirlos. Solo él. Los 3 siguieron deteriorándose. Para junio, Ricardo estaba tan enfermo que no podía levantarse de la cama. Los doctores no encontraban qué estaba mal, pero estaba consumiéndose. Ernesto se perdió un día. Salió de su casa y no recordaba dónde estaba. Lo encontraron 3 días después, vagando por un camino rural, sin saber su propio nombre. Javier tuvo otro accidente, este más grave. Estuvo en el hospital durante semanas. Sus familias los vieron sufrir sin poder hacer nada. El dinero que les quedaba lo gastaban en doctores, curanderos, cualquier cosa que prometiera ayuda. Pero nada funcionaba. Para septiembre, 1 año y medio después de hacer el pacto original, los 3 habían perdido todo. Sus negocios quebraron. Sus casas fueron embargadas. Sus familias los dejaron, incapaces de soportar lo que se había convertido en sus vidas. Y lo peor es que sabían que esto nunca iba a terminar. Que habían desatado algo que los seguiría hasta el final de sus días. Que cada día sería peor que el anterior. Porque rompieron un pacto. Porque se burlaron de fuerzas que no entendían. Porque pensaron que podían tomar lo que querían sin pagar el precio acordado. La última vez que vi a los 3 fue en octubre. Estaban en la plaza del pueblo, sentados en una banca, viéndose 20 años más viejos de lo que eran. Ya no eran los hombres arrogantes y confiados que conocí. Eran sombras rotas, esperando un final que sabían iba a llegar pero sin saber cuándo. Esta es mi advertencia. En Catemaco, cuando alguien te ofrece prosperidad a cambio de un trato, piénsalo muy bien, y si aceptas, cumple con cada palabra del acuerdo, porque las consecuencias de no hacerlo son peores que cualquier pobreza, peores que cualquier dificultad normal que la vida pueda traer. Ricardo, Ernesto y Javier lo aprendieron de la forma más terrible, y ahora viven cada día sabiendo que no hay escape, no hay perdón, solo sufrimiento eterno por su arrogancia y codicia. Durante mucho tiempo no quise hablar de esto porque sabía que nadie me iba a creer. Pero las pesadillas no me dejan dormir y los doctores ya no saben qué hacer conmigo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy de la Ciudad de México. Trabajaba como ingeniero agrónomo y me mandaron a supervisar unos cultivos en una zona muy apartada de Catemaco. Lo que encontré ahí cambió mi vida para siempre. Esta es mi historia. Esta es la verdad. Me llamo Roberto Hernández Morales y vengo del Distrito Federal. Trabajo como ingeniero agrónomo desde hace 8 años. En marzo del año pasado, mi jefe me mandó a Catemaco para revisar unos terrenos que la empresa quería comprar. Era un trabajo sencillo, o eso pensé. El rancho se llamaba San Isidro y quedaba como a 1 hora en carro desde el pueblo de Catemaco. El dueño era un señor mayor llamado don Aurelio Vázquez, un hombre flaco y callado que me recibió con poca confianza. Tenía unos ojos muy claros que me daban escalofríos cada vez que me miraba. La primera semana todo fue normal. Me quedé en un cuarto pequeño que tenía el rancho para las visitas. Era un lugar sencillo pero limpio. Durante el día revisaba los cultivos de maíz y frijol, tomaba notas y mandaba reportes a la oficina.
Por las tardes me sentaba en el porche a tomar café y a ver cómo se ponía el sol detrás de los cerros. Pero desde el primer día noté algo raro. Los trabajadores del rancho, que eran como 5 hombres del pueblo, siempre hablaban en voz baja entre ellos. Cuando yo me acercaba, se callaban de inmediato. Me saludaban con respeto, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Era como si tuvieran miedo de algo. Don Aurelio casi no hablaba conmigo. Solo me daba los buenos días y las buenas noches. A veces lo veía parado en su ventana, mirando hacia el monte que estaba detrás del rancho. Se quedaba ahí por horas, sin moverse, como si estuviera esperando algo. La casa principal del rancho era vieja, de esas construcciones de adobe que tienen muchos años. Tenía un patio grande en el centro y varios cuartos alrededor. Mi habitación estaba en la parte de atrás, lejos de donde dormía don Aurelio. Entre mi cuarto y la casa principal había un pasillo largo y oscuro que me daba mucha desconfianza caminar por las noches. Al final de ese pasillo había una puerta de madera muy pesada que siempre estaba cerrada con llave. Varias veces le pregunté a don Aurelio qué había ahí adentro, pero solo me decía que eran cosas viejas de su familia y que no me preocupara por eso. Los primeros días dormía bien. El aire del campo y el trabajo me cansaban tanto que caía rendido en la cama. Pero después de una semana empecé a escuchar cosas raras por las noches. Eran como murmullos que venían de algún lugar de la casa. Al principio pensé que era don Aurelio hablando solo, pero los sonidos venían de diferentes partes. Una noche me levanté para ir al baño y escuché voces que venían del patio. Miré por la ventana y vi a don Aurelio hablando con alguien, pero yo no podía ver con quién. Él movía los brazos como si estuviera discutiendo, pero solo escuchaba su voz. La otra persona, si es que había alguien más, no hablaba o hablaba tan bajito que no se oía. Me quedé ahí por varios minutos viendo esa escena tan extraña. Don Aurelio caminaba en círculos y a veces se detenía como si estuviera escuchando a alguien. De repente levantó la cara hacia mi ventana y me vio. Aunque estaba oscuro, estoy seguro de que me vio. Me alejé rápido de la ventana y me metí a la cama, pero no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente don Aurelio actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó normal y hasta me ofreció café, pero yo seguía pensando en lo que había visto. Decidí preguntarle a uno de los trabajadores si sabía algo sobre las costumbres raras de don Aurelio. El trabajador se llamaba Tomás y era el que más tiempo llevaba en el rancho. Era un hombre de como 50 años, moreno y con las manos muy ásperas del trabajo en el campo. Cuando le pregunté sobre don Aurelio, se puso muy nervioso. «Ay, ingeniero», me dijo, «mejor no pregunte esas cosas. Don Aurelio es buen patrón, pero tiene sus asuntos que es mejor no tocar». Le insistí que me dijera algo porque yo necesitaba saber si había peligro viviendo ahí. Tomás miró a todos lados para asegurarse de que nadie nos estuviera escuchando, y después me dijo, «Don Aurelio perdió a su esposa hace como 10 años. Desde entonces anda raro. Dice que ella le habla por las noches y que le da consejos para el rancho. Nosotros no decimos nada porque nos paga bien, pero a veces lo vemos hablando solo en el patio o caminando hacia el monte en la madrugada». Eso me dio más curiosidad. Le pregunté si sabía qué había en el cuarto cerrado del pasillo. Tomás se puso aún más nervioso y me dijo que ahí tenía don Aurelio las cosas de su esposa difunta, pero que nadie podía entrar, ni siquiera ellos para limpiar. Una vez un trabajador nuevo trató de abrir esa puerta, me contó Tomás. Don Aurelio se puso como loco y lo corrió ese mismo día. Desde entonces nadie se acerca por ahí. Esa información me tranquilizó un poco. Pensé que don Aurelio solo era un viudo que no había podido superar la pérdida de su esposa. Era triste, pero no peligroso. Decidí seguir con mi trabajo y tratar de no meterme en los asuntos personales del dueño del rancho, pero las cosas empezaron a ponerse más raras. Los murmullos de las noches se volvieron más fuertes y más frecuentes. A veces parecía que venían de abajo de mi cama, otras veces del techo. Una noche desperté porque sentí que alguien estaba caminando en el cuarto de al lado, pero ese cuarto había estado vacío desde que llegué. También empecé a tener pesadillas muy vívidas. Soñaba que una mujer vestida de blanco me hablaba desde la puerta cerrada del pasillo.
En el sueño yo no podía moverme ni hablar, solo podía escucharla. Ella me decía cosas que no entendía, en un idioma que no conocía, pero de alguna manera yo sabía que me estaba advirtiendo de algo. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo muy rápido. Al principio pensé que eran solo nervios por estar en un lugar desconocido, pero las pesadillas eran cada vez más reales. A veces despertaba con la sensación de que realmente había alguien en mi cuarto. La segunda semana fue cuando todo empeoró de verdad. Ya no solo escuchaba murmullos por las noches, sino que empecé a ver cosas que no podían ser reales. Sombras que se movían por el pasillo cuando no había nadie, puertas que se abrían solas, y lo peor de todo, el olor. Era un olor dulzón y pesado, como a flores muy viejas mezclado con algo que se estaba pudriendo. Aparecía de repente en mi cuarto, siempre por las madrugadas. Al principio pensé que venía de afuera, tal vez de algún animal que había quedado por ahí, pero después me di cuenta de que solo lo olía yo. Un día se lo mencioné a Tomás y se puso pálido como papel. «Ingeniero», me dijo temblando, «ese es el perfume que usaba doña Carmen, la esposa de don Aurelio. Ella siempre olía a gardenias, pero cuando se enfermó, el olor se volvió raro, como dulce, pero descompuesto». Esa noche decidí quedarme despierto para ver qué pasaba. Me senté en la silla junto a la ventana con una linterna y esperé. Como a las 2 de la mañana empezó el olor. Vino muy despacito, como si alguien estuviera caminando hacia mi cuarto. Después escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que arrastra los pies. Se fueron acercando a mi puerta y después se detuvieron justo afuera. Yo tenía el corazón en la garganta, pero no me moví. Los pasos siguieron hasta la puerta cerrada del final del pasillo. Ahí se quedaron por un rato largo. De repente escuché que la puerta se abría. No era el sonido de una llave, sino como si alguien hubiera empujado la puerta y ésta se hubiera abierto sola. Después escuché una voz de mujer que decía: «Roberto, ven acá, tengo que enseñarte algo». Esa voz me heló la sangre. Era suave, pero tenía algo malo, como si estuviera sonriendo de una manera que no me gustaba. Me quedé pegado a la silla, sin poder moverme del miedo. La voz siguió: «No tengas miedo, Roberto. Solo quiero que veas lo que Aurelio me hizo». No sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté y me asomé por la ventana que daba al patio. Ahí estaba don Aurelio, parado en medio del patio, pero no estaba solo. Había una mujer con él, vestida de blanco, pero no podía verle la cara bien porque tenía el pelo largo que le cubría todo. Don Aurelio estaba hincado frente a ella, con las manos juntas como si estuviera rezando o pidiendo perdón. La mujer le hablaba, pero yo no podía escuchar qué le decía. De vez en cuando don Aurelio negaba con la cabeza y se veía como si estuviera llorando. La escena duró como media hora. Después la mujer se dio vuelta y caminó hacia la casa. Cuando pasó por debajo de mi ventana, levantó la cara y me miró directamente a los ojos. Lo que vi me va a perseguir para siempre. No tenía ojos. Solo eran 2 hoyos negros y profundos. Su piel estaba gris y tenía la boca abierta de una manera que no era natural. Cuando me vio, sonrió y pude ver que no tenía dientes. Solo había como un hoyo oscuro. Me alejé de la ventana y me metí debajo de las cobijas como si fuera un niño chiquito. Estuve temblando hasta que amaneció. Al día siguiente le dije a don Aurelio que tenía que irme urgente a la ciudad por un problema familiar. Él solo asintió y me dijo que podía irme cuando quisiera, pero no me dejó ir tan fácil. Esa tarde, cuando estaba empacando mis cosas, Tomás vino a mi cuarto muy nervioso. «Ingeniero, no se vaya hoy», me dijo. «Don Aurelio anda muy raro. Dice que usted ya sabe demasiado y que doña Carmen no lo va a dejar irse así nomás». Le pregunté qué quería decir con eso, pero Tomás solo me dijo que me escondiera hasta el día siguiente y que me fuera muy temprano, antes de que don Aurelio despertara. Esa noche no pude dormir nada. Escuchaba pasos por toda la casa, voces que susurraban mi nombre, y el olor a gardenias podridas era tan fuerte que me daba ganas de vomitar. Como a las 3 de la mañana alguien tocó mi puerta. «Roberto». Era la voz de don Aurelio, pero sonaba diferente, como más grave. «Abre la puerta. Carmen quiere conocerte mejor». No le contesté.
Seguí acostado sin hacer ruido rezando para que se fuera, pero siguió tocando y hablando por más de 1 hora. Ella dice que tienes ojos bonitos, decía don Aurelio. Dice que le gustaría quedarse con ellos. Abre la puerta, Roberto. No te va a doler mucho. Cuando empezó a amanecer, los sonidos pararon. Esperé como 1 hora más y después salí despacito de mi cuarto. La casa estaba en silencio. Me fui a la cocina para agarrar algo de agua antes de irme. Y ahí encontré a don Aurelio sentado en la mesa. Pero ya no era el mismo don Aurelio. Estaba pálido como un muerto y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Cuando me vio, sonrió con una sonrisa que no era suya. «Buenos días, Roberto», me dijo con la voz de la mujer que había escuchado la noche anterior. «Carmen dice que ya es hora de que te quedes con nosotros para siempre». Corrí hacia mi cuarto, agarré mis cosas y salí corriendo hacia mi carro. Don Aurelio no me siguió, pero mientras manejaba hacia el pueblo, podía verlo en el espejo retrovisor, parado en la puerta del rancho, mirándome con esos ojos blancos terribles. Cuando llegué al pueblo, fui directo con el sacerdote de la iglesia. Era un padre joven que me escuchó toda la historia. Me dijo que había oído rumores sobre cosas raras en el rancho San Isidro, pero que la gente del pueblo tenía miedo de hablar de eso. Don Aurelio, me contó el padre, vino a confesar hace como 2 años. Me dijo que había hecho algo terrible para traer de vuelta a su esposa, pero nunca me quiso decir qué. Desde entonces no ha vuelto a la iglesia. El padre me dio una medalla de la Virgen de Guadalupe y me dijo que no regresara nunca al rancho. Me quedé esa noche en un hotel del pueblo y al día siguiente regresé a la Ciudad de México. Pero las cosas no terminaron ahí. Desde que regresé, las pesadillas no me dejan dormir. Todas las noches sueño con la mujer de blanco y con don Aurelio con sus ojos sin vida. A veces despierto y siento el olor a gardenias podridas en mi departamento. He cambiado de casa 3 veces, pero el olor me sigue. Los doctores dicen que tengo estrés postraumático, pero yo sé que esto es algo más. Hace una semana recibí una carta sin remitente. Adentro solo había una foto vieja de una mujer bonita vestida de blanco, y atrás decía: «Ya voy por ti, Roberto». Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. No podía moverme. Solo podía ver esa figura blanca que se inclinaba hacia mí. Sentí su aliento frío en mi cara y escuché su voz susurrar: «Te dije que nos íbamos a ver pronto. Sé que no tengo mucho tiempo. Por eso estoy contando esta historia. Quiero que alguien sepa la verdad sobre lo que pasó en el rancho San Isidro. Si algo me pasa, por favor no vayan a buscarme ahí. No vayan nunca a ese lugar». Don Aurelio hizo algo muy malo para traer de vuelta a su esposa, y ahora ella no descansa. Está buscando gente nueva para llevársela con ella. Yo fui tonto y me metí en algo que no entendía. Si están leyendo esto y yo ya no estoy, por favor acuérdense de mí. Y si algún día alguien les ofrece trabajo en un rancho cerca de Catemaco, no vayan. No cometan el mismo error que yo. Algunos secretos es mejor que se queden enterrados para siempre. La mujer de blanco está aquí otra vez. Puedo oler las gardenias. Ya viene por mí.